En este día tan especial quiero compartir contigo una reflexión de parte de Dios. Dios es un Dios de propósitos. Y Dios dice en su palabra, ¿quién subirá al monte? Y hallará y buscará mi rostro. Y déjame decirte algo. En el monte del Sinaí fue donde Dios le hizo el llamado a Moisés. A sus 80 años Dios le hace un llamado. No sé por qué pruebas, circunstancias, desiertos, por qué aflicción tú puedas estar pasando, pero ya Dios te hizo un llamado. Después de haber vivido en casa con comodidades, tuvo que salir huyendo. Y muchas veces pensamos, por medio de las circunstancias que hemos pasado, pensamos que todo se acabó, que fracasamos y que ya no hay nada que hacer. Moisés estaba arriando cabras, estaba arriando ovejas, pero allí tuvo un encuentro con Dios en el monte Sinaí. Déjame decirte una cosa. Dios quiere que subamos a ese monte a encontrarnos con Él. Allí es donde Él nos hace ese llamado. Allí es donde podemos encontrarnos y tener un propósito en las manos de Dios. Recuerda lo que dice Dios en Jeremías capítulo 1, que Dios te escogió desde el vientre, nos escogió a ti y a mí desde el vientre de nuestra madre. Dios tiene un propósito contigo y Él aún no ha terminado. Hay que ir a ese monte. Ahí es donde Él nos hace ese llamado a encontrarnos con Él todos los días. Pero también en ese monte, como en el monte, en la montaña, en el valle de Oreb, donde le dijo a Abraham, toma a tu hijo, al que tú amas, a tu único hijo, al de la promesa, al cual esperó por más de 25 años, tómalo y llévalo al monte Oreb, llévalo allí, a la tierra de Oreb, a la cual yo te mostraré ese monte donde tú lo vas a sacrificar. Nosotros como siervos de Dios estamos llamados todos los días a hacer sacrificios. Hacer un sacrificio para agradar a Dios. Hacer sacrificios como hijos de Dios. Dormimos menos, nos acostamos más tarde. Somos obedientes, somos ordenados, tenemos disciplina. Estamos buscando cada día más la presencia de Dios. Tenemos que hacer sacrificios. Dejar todo aquello que se convierte en idolatría en nuestro corazón. El problema con Abraham no era que tuviera mucho. Era un hombre muy rico. El problema es que su hijo se estaba entronando en su corazón. Y dice la palabra en Génesis 22, y Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. Y si Dios probó a Abraham, al padre de la fe, ¿no te puede probar a ti? ¿Acaso no te puede probar a ti cuando te dije, deja esto? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? Y hay que hacer sacrificios. Gálatas 2:20 dice, mas ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que es Jesucristo de Nazaret. Nosotros somos siervos y para ser siervos de Jesucristo, para convertirnos en instrumentos en sus manos, tenemos que hacer sacrificios todos los días. Porque el ocuparse de la carne, como dice Romanos 8, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿En qué te ocupas? ¿Qué es lo que realmente te ha costado sacrificar durante tantos años? Donde vas a la iglesia, pero no ha habido algo, un crecimiento en el cual tú puedas dar fruto. Y este es el tiempo de subir a ese monte, de hacer sacrificios para que Dios se pueda glorificar. Cuando Abraham hace obediencia, cuando Abraham hace y va a sacrificar a su hijo y el ángel se le aparece, le dice, no lo hagas, porque ahora conozco que temes a Dios. Dios no quiere una fe de oídas, sino una fe por obras. Dios quiere que no seamos oidores, sino hacedores de su palabra. En eso quiere Dios que nos convirtamos. Por eso es importante subir a ese monte, a encontrarnos con Dios y hacer ese sacrificio, donde solamente reine Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios que te empuja a hacer cosas solamente por Él, para Él, en el nombre de Jesús. Y está el monte del Carmelo, donde subió el profeta Elías.
Se encontró con más de 450 profetas de los Baales. Hizo descender fuego. Él solo le creyó a Dios. No tuvo temor, no se angustió, no se desanimó por lo que el uno dijo, porque el otro dijo. No se desanimó porque estaba, ni se atemorizó porque estaba alrededor de un pueblo que se había convertido idólatra hacia los Baales. No, creyó en Dios. Fue un hombre que perseveró en su fe y en medio del monte del Carmelo hizo descender fuego. Dios te escogió a ti para hacer descender fuego en el nombre de Jesús. Porque Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Para que hagas descender fuego sobre tu casa, para que tú camines y profetices en medio del valle de los huesos secos, hagas descender fuego para que tus hijos vivan, para que tu esposo, tu esposa, tu hogar, tu familia, tu ministerio viva en el nombre de Jesús. Hagas descender fuego, que es la zarza que arde en tu corazón por el fuego del Espíritu Santo. Pero también nos habla que Elías subió al monte Carmelo y allí oró 7 veces. Para hacer caer una lluvia que no solamente trajo bendición a él, sino que trajo bendición a toda una nación. Le dijo a su siervo, ve, le dijo, yo no veo nada. Hay gente que está esperando que otros oren por él. Pero cuando tú y yo, cuando Dios te llama al monte, es porque Dios quiere hacer de ti algo grande, quiere hacer descender lluvia. Para que esa lluvia traiga bendición a muchos hogares, muchas familias, empezando por la tuya. Y dice que Elías lo mandó 7 veces, o sea, 7 veces oró, 7 veces clamó. Y tenemos que orar los 7 días de la semana, tenemos que orar de enero a diciembre, tenemos que orar todos los días. Así como cuando Daniel estaba bajo presión por el enemigo, se levantó y oraba 3 veces. A ese monte Carmelo es donde Dios te quiere llamar. Cuando tenemos en cuenta esta gran reflexión, donde Dios llama a Moisés al monte Sinaí, es ahí donde tenemos que ir porque Dios nos hizo un llamado. Pero también tenemos que ir al monte Horeb a hacer sacrificios. Cuando entramos en su cuarto, cuando entramos en su aposento, cuando nos encontramos con Dios, es imposible que salgamos siendo lo mismo. Se va la ira, se va el enojo, se va el desánimo, se va el doble ánimo, se va todo emocionalismo, se va todo aquello que no te ha dejado seguir. Sacrificas eso, lo matas en el nombre de Jesús, entierras eso se tiene que morir. Toda obra de la carne, los temores, la opresión, la depresión, todo eso se muere en el nombre de Jesús. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y hacemos esos sacrificios. Hacemos morir las obras de la carne para que sea el Espíritu viviendo en nosotros. Entonces cuando vas al monte Carmelo, haces descender fuego. Pero dice que antes de descender fuego, restauró el altar de Jehová. Restauró todo lo que estaba dañado. Dios te está llamando, como ese escogido de Dios, a restaurar todo lo que ha estado dañado en tu vida. Allí en ese monte. Para que ores, para que clamas y hagas descender fuego de Dios. Para que cuando clames y hagas caer lluvia en medio de un verano que había en tu vida que causó sequía, ahora puedas descender lluvias de amor, de unidad, de restauración, de libertad, de fe en el nombre de Jesús. El mensaje de esta mañana, quiero decirte, mi hermano, persevera, sigue adelante, ánimo, porque las aflicciones del tiempo presente no se van a comparar con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Así que sigue para adelante, persevera, lucha por tus sueños, lucha por tu hogar, levántate, porque Dios te llamó a ser un restaurador de portillos caídos. Amén. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.